En el 53 hicieron Porvorín. Entonces dijeron, quien quiera cambiarse, se puede cambiar porque claro, eran más grandes. Ellos ya tenían 3 habitaciones, Canclós no tenía nada más que 2 habitaciones, comedor y cocina, el cuarto de baño estaba todo no había nada. El cuarto de baño era el váter solo, no tenía ni bañera, ni ducha, ni nada. Y entonces dijeron, bueno, pues el que quiera cambiarse, pues se puede cambiar. Entonces, yo, al ser 2 familias, yo estaba con una hermana, tuve esa suerte de que mi hermana y yo pudimos estar juntas. Pues dijimos, bueno, pues nos vamos a Porvorín. Nos fuimos a Porvorín, las 2 juntas también, pero eran más grandes. Yo tenía ya 2 críos, mi hermana tenía otros 2, entonces ya teníamos una habitación para decir, bueno, pues los críos pueden dormir y nos fuimos allí. Yo cuando me vine aquí me fui a vivir a Santa Coloma 3 años, luego me vine bajando el Porvorín, en la calle Gallán, y ahí estuve yo viviendo 2 meses sin agua. Sí, prácticamente teníamos que salir afuera a coger el agua, porque compramos el piso porque sin nada, porque vivíamos de alquiler y mi marido trabajaba en la SEA y de allí para venir aquí era un madrugón y nos vinimos así. Y lo pasemos, pero a mí en mi barrio, el Porvorín, mira que yo ahora vivo aquí, en esta zona más cerca, pero a mí lo que es el círculo, éramos una familia. Se ponía alguien malo y ahí acudíamos todos. A mí se me murió mi marido y a mí hasta la comida me la trajeron 2 días y yo no quería. Los mismos vecinos, misma pues éramos una piña. Estábamos los grupos que le ayudábamos, que había una necesidad, que se moría alguien. Y acudía todo el mundo, todos los grupos, o sea, todos los vecinos, la vecindad que había, fuera más grande o más pequeña. Que llegaba una Navidad, que te enterabas que, por ejemplo, había una familia que no tenía para comer, porque había muchas. Pero ¿qué se hacía? Pues entre todos los vecinos, si les podías comprar, uno ponía una cosa, otro ponía el otro ponía, y les llevaba su paquete para que pudieran comer. La vida del barrio era como hermanón, hermandad. También bajábamos la comida, la noche de San Juan, nos poníamos con mesas, cada uno con su familia, eso sí, o amigos, y comíamos en la calle. Era familiar, era todo familiar. Que a la vecina le pasaba algo, venía mi madre y se lo explicaba. ¿Que le podía ayudar en algo? Pues se ayudaba. Yo no venía aquí mucho con mis tíos. Vine, me fui a vivir allí, me vine en el 65, en el 70 me casé. Si venía, era porque venía por mis primos, vivían en la plaza Lor, y yo ahora vivo en la plaza Llorca también, enfrente donde vivían ellos. Y las casitas con las escaleritas, mis tíos subían las escaleritas y en la primera. Luego había unas escaleritas más y había unos pisos más arriba, que yo me acuerdo que mis tíos, cuando yo vine, si venía alguna tarde ahí domingo, no tenían tele. Y subíamos a casa de la señora Dolores. Las puertas, mi tía, la puerta abierta la ajustaban así con un papelito, con un cartón, empujabas y las puertas abiertas, Era sí, como un pueblo pero, aquello. Y además la escalera no era muy ancha. Y aquí vivía la vecina y aquí la otra. Y las puertas estaban abiertas. Y se hacía mucho calor, se sentaban arriba del todo, que era un descansito más grandecito, y se sentaban allí a charlar arriba. Era diferente, era otra forma de vivir. Había una cantera en el Porvorín, también una señora se tiró por la cantera, por las penas que pasábamos, y todo lo que era entre el trozo de Canclós, había un camino que pasábamos de Canclós al Porvorín, por la montaña, que ahora está con una oración Montjuïc. Sí, y luego bajando del Porvorín, en esa palozoleta, se ponían todas las personas mayores y le pusieron la Moncloa, porque ahí ya sabíamos la vida. Sí, y se sigue llamando la Moncloa, pasa que ya el barrio ha cambiado mucho, pero ahí yo bajaba a mi madre, la otra bajaba a su madre, y las charraditas de las madres, pero las hijas no enterábamos. Y era un círculo que lo sabíamos todos. Yo siempre he ido al mercado Hostafrancs y pan lo compraba, ¿dónde compraba? Aquí, hoy que teníamos una panadería. ¿Y la plaza estaba San Cristóbal? La plaza la teníamos allí. Teníamos carnicería, hasta hemos tenido una zapatería, peluquería, pescadería, frutería, había de todo, teníamos de todo y ahora no hay nada.
al mercado, porque el pescado, sí, el señor este lo traía muy bueno, pero que claro, era más caro, porque lo traía aquí. En el mercado, al comprar más cantidad, se podía permitir y la verdad que íbamos justos de pasta, ¿no? Entonces pues yo iba allí y ya compraba un poco de todo. Y la carnicería aquí. Si tenías algún vecino que trabajaba en la SEA, te dejaba el carnet para ir al comercio de ellos. Que estaba... Y si no íbamos a la policía de la Plaza España, sí, y pues ahí podías dio también ir a mucho. comprar. Si no, pues al tiempo este o a la plaza que estaba donde Doña San Cristóforo estaba ante la plaza. No había otra cosa. Y si no, a la carretera de Sal, a comprar. Me quedaba mejor esta Franz, al vivir arriba del todo del barrio, Sí. para tirar para allí siempre iba para allá. Entonces no sé, Bueno, en la ¿Y plaza. en qué ibas? yo andando. Anda, y cargada. Hoy nos quejamos por todo, nena. Anda, no. Y vaya paseos que nos daban. Entonces venía, porque mis tíos tenían, la Sebastiana, tenían 2 hijos, el Domingo y la Basi, que mi prima Basi murió hace muchos años. Entonces, pues yo me venía aquí a ver a mis primos y me bajaba en Sants, donde estaba el Rey del Calzado, por ahí toda esa calle, y subía todo esto, como tú dices. Por el todo caminito, claro, es caminito de tierra. porque ahí ni había pisos, ni había de Pero nada. pero no Te querías estoy con hablando del camino. 65, también, Pero no un caminito, como de cabras. Sí. Y bajamos y subíamos cargadita. Jo quan vaig venir d'Alemanya me'n vaig anar a viure al Polvorín i anava a casa la meva mare, que vivia a Gràcia, i me deien, quan tornàvem, els meus fills me deia el taxista, la dejo aquí abajo, en la vía, arriba no la subo. No la subo. Tenía que subir toda la cuesta con mis 3 hijos. Madre mía. I per què no la Porque era un barrio conflictivo. Es tenia, no?, aquesta mirada. O sea, que esta mirada. No quería subir los No, antes no quería subir nada. Y eso que estaba la policía, nena, pero ni eso. Sí. Pero Era lo que un pasa barrio es que muy- que no subían, quería subir le nadie. decían ahora, espera un momento que voy a buscar dinero en mi casa, ya no bajaban. Claro, ya no Dejaban pagaban el colgados taxi. ahí, No, tirados. pero no es por eso. Es que tenía mala fama y no Tenía quería mala subir fama, nadie. Enfrente a mi casa había un bar y estaban los, entonces, fumaban sus porritos, ¿no? Pero estaban allí sentaditos con su toldo en el bar del Paco, arriba, y con su toldo. Llegaba una señora, por ejemplo, la Rosalía, ¿vale? Pues una mujer mayor, Con bolsa y le cargadita, ayudaba. y ellos se levantaban y le ayudaban a llevar su de esto a casa. Pero si es que ellos respetaban mucho el barrio. Cuando se inauguró el mercado Sí. nosotros entramos, ¿sabes la rampa de arriba? Sí. La primera parada pequeñita, que estaba la señora Carmen, que era de aquí del barrio. Y luego murió el hijo y nos la puso en venta y la cogimos nosotros y la hicimos más grande. ¿Cuántos años estuvimos? ¿30 y pico o 40 años? 40 años, yo creo. Sí. Nosotros solo tocinería, charcutería y tocinería. Sí. Pero muy felices. Yo ahora miraba todas, digo, a ver si conozco alguna. Porque aquí cuando vienes por el barrio siempre saludas a la gente. Son muchos años. Son muchos años. El mercado Claro. se inauguró en el 73. Yo fui a entrar al mercado y quedar embarazada. Sí. ¿Qué te parece? Antes de hacer el mercado había la panadería aquella de la casa, ¿sí? Sí, la señora Paquita. El colmado El colmado de la sí, ciudad. de la policía, estaba la carnicería, también estaba la carnicería. No habían tiendas más que una que se llamaba La Ramona, en la calle Nuestra Señora del Port. Y había un súper, pero solo podían ir a comprar los de la SEAT porque era más barato. Tenía un carnet. Nosotras podíamos ir a comprar allí, pero me costaba más caro, porque yo no tenía carnet de SEAT, porque nosotros no habíamos trabajado en SEAT. Que yo era las que vivían aquí, eso es las que mandaba. De una iba, pero cogía el número tanda para 20. Pues te tocaba la catocarne, ya no tenía. Eso no lo he vivido así, yo iba a comprar tranquilamente. Sí, yo también, yo no creo que he tenido... En la cooperativa, En la cooperativa. Sí, Ahora al mercado tenías que ir hasta Zan. sí, yo iba hasta Fran En también. la tienda O a esta la- que se llamaba La Ramona, ¿no os acordáis? La Nuestra Señora del Port. Estaba Nuestra Señora del No, Port. yo ahí no iba. Pues era allí donde podía ir a comprar yo.
Yo no llegué a ir al cine, mi marido sí que fue con el crío, pero yo no lo llegué a conocer. Porque entonces no había televisión. Hacían descanso, ir al lavabo, yo que sé, cualquier cosa. O esperar, o hablar. Y yo hasta en el cine he visto varietés. Lo primero en ¿Varietés también? Lo primero en Nodo. Sí, aquí això era un mercat. Això era el mercat de la SEAT, que també venien tots els de la SEAT a comprar aquí. Era una cooperativa. Jo alguna vegada hi he vingut, però molt poquets. Bueno, eso era de la SEA, porque había una cooperativa y era, pues, era más barato para los trabajadores. Más barato para los trabajadores, ahora lo has dicho. Claro, más barato para los trabajadores. Nosotros, Era una cooperativa que Es como los colegios, tampoco podían venir los de fuera. En Canferrero había hasta un de estos de regalí, un árbol, porque yo iba cada día. Sí, yo iba cada día a Enrique Granado, yo iba cada día a llevar a mi hijo al colegio. Todo eso era barro, no había nada de edad, no había bloque. Y ahí había un árbol que hacía estos de como regalí, de esos que y nos enganchaba, y un granado y los niños lo hacían polvo. Aquí había una vaquería, y en Nuestra Señora del Po había otra. Ahí iba mi madre todos los días con la tetera a comprar, que a donde había una fábrica de aluminio, que es lo que dice ella, y había una riera que venía y pusieron la vía del tren, que teníamos que al final subir para arriba. Había también huertos que íbamos a comprar los tomates, y bueno, las verduras, las frutas, había también muchos huertos. Y al pasar para allá a la vaquería, pues me llevaba la compra y digo, ya me llevo la verdura. Pero porque no había mercados, plazas, no había nada aquí.